El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, no entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. De la primera lectura del profeta Oseas hemos escuchado esta exhortación como conclusión a una exhortación que hace el profeta. Es tiempo de consultar al Señor. La realidad del pueblo es que han abandonado a su Dios, ¿no? Y entonces, Dios, ¿qué le dice? Tienen el corazón dividido. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. Por lo tanto, si no hay rey, ¿quién podrá pedirnos cuenta? Y entonces, la exhortación de Dios es cuidado. Cuidado, que eso se puede volver contra ustedes. Y así les dice, desaparece Samaria y su rey, como espuma sobre la superficie de la tierra. Es decir, que ese apartarse de Dios se puede volver contra el mismo pueblo. Se puede volver contra él y le dice, cuidado, que después, cuando se vean en situación terrible, gritarán a los montes, cubridnos, a los collados, caed sobre nosotros. Y entonces dice, sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Es tiempo de consultar al Señor. Una exhortación que se repite en todo el Antiguo Testamento, sobre todo en la predicación de los profetas, es ese de volver a Dios. El pueblo que abandona a Dios, Dios suscita un profeta y el profeta en nombre de Dios les exhorta, volved, sembrad justicia, que Dios es misericordia. Es tiempo de consultar al Señor. Y esto, queridos hermanos, este tiempo, no es un tiempo estático, es un tiempo siempre constante, dinámico, que se va repitiendo. La historia de la Iglesia se va repitiendo año tras año, año tras año. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esa crisis que viven estos hombres en esa época también se va a vivir en la Iglesia cada generación. Cada generación tiene el mismísimo camino. Nace una generación y tienen que vivir esa misma experiencia. Muere esa generación, viene otra y así cada uno. ¿Por qué? Porque el problema está aquí, en cada hombre. Puede haber un papá, una mamá, santos, pero los hijos que nacen vienen con un chip que cada uno de ellos también tiene que programar, tiene que trabajar. Es un drama que vive el corazón del hombre. Por eso ese tiempo siempre se va repitiendo. Y Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras Dios nos habla. Dios nos habla para volver a Él. Es tiempo de buscarle a Él. Si lo buscamos a Él, ese Dios es misericordia. Siempre es así Dios, siempre.
Y hoy también, en esta circunstancia que nos estamos viendo, la mayoría, creo que tenemos la oportunidad grandísima de ver un drama mundial que, aunque no es el peor drama, pero es un drama que nos están pintando a los ojos constantemente. Y en parte tenemos la tentación de quedarnos nada más en ese drama, ¿no? Y no ahondar en lo que ahí hay un mensaje de Dios. Este drama de la pandemia tiene siempre de fondo, ahí hay un mensaje de Dios, un mensaje de Dios. Y es lo mismo del profeta. Es tiempo de consultar al Señor, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. ¿Qué nos da Dios? ¿Qué nos da la Iglesia? Lo que no nos va a dar ni todos los hospitales del mundo, ni todas las medicinas, ni todas las vacunas. No puede darnos. Si nos dan la medicina y la vacuna, que hay que pedir y hay que buscar y hay que hacerlo, queridos hermanos, todo termina con la muerte. Es la realidad del hombre. El hombre es así, salido del polvo, vuelve al polvo. Por eso, en este tiempo de crisis, el gran mensaje de Dios es ese: buscad al Señor porque Él da sentido a la vida. Él da sentido. ¿A dónde vamos? La fe para nosotros es algo frágil, pero es la gran promesa de Dios. Si nos aferramos a ella, la promesa de Dios es vida eterna, vida eterna. La fe esencialmente es confiar en alguien del que tiene toda la garantía de mi confianza. Como un niño pequeño, desayuna, almuerza, cena, toma medicina, es un niño chiquito. Y lo hace con la fe puesta en sus padres. Eso es fe, eso es fe. Para nosotros también hay muchos misterios en la vida, y sobre todo el gran misterio de la muerte, y tenemos ese gran consuelo. Eso es Jesucristo, esa es la Iglesia. Es la gran predicación que aquí Jesús, precisamente en San Mateo, les dice, lo que tiene que predicar la Iglesia. Proclamad que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya está con nosotros. El reino de Dios no es como una cuestión así política, que avanzan números de personas, no. El reino de los cielos, que aquí lo dice San Mateo, también se dice el reino de Dios, que es el cielo, que es el reino de Dios, es Dios. Dios es espíritu, o sea, Dios está cerca. ¿Qué es el cielo? Es Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es Dios. Es decir, queridos hermanos, Dios está aquí con nosotros ya. Eso significa está cerca. ¿Qué es el cielo? La plena posesión de Dios. Quizás recordamos lo que nos decían, ¿no?, de niños el catecismo, ¿qué es, cuál es el fin del hombre? El fin del hombre sobre la tierra es conocer, amar y servir a Dios. Ese es el fin, ese es el sentido del hombre, el sentido más alto y noble que busque el hombre o que busque el cristiano que Dios le ha dado. Conocer, amar, servir para un día plenamente gozar en el cielo. Aquí del todo no lo gozamos. Es lo que la Iglesia nos ofrece. En este mundo, ese conocimiento y ese amor no solamente es un mandato, sino es algo que está, y gracias a Dios, a la historia de la Iglesia, es algo que es una invitación a gozarlo.
Esta página de San Mateo habla de alguna manera, una manera así de pasada, la belleza, la grandeza y el gozo de la Iglesia. Es la elección de los apóstoles. Jesús elige a los 12 apóstoles. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Lo primero, si repasamos los 12 nombres, con su fundador, humanamente podríamos decir, ¿qué pueden hacer 12 pescadores y un carpintero? Humanamente esto es nada. Y aquí está precisamente la nada. E incluso vamos a ver que todos son pecadores, desde el jefe que lo traiciona, y ahí está ya incluso en la lista el último, como que San Mateo casi que quizá ni querría poner su nombre, y cuando lo pone, le pone destaca su pecado. Judas Iscariote, el traidor, el que lo entregó, aquí se traduce. ¿Eran buenos? Eran pecadores. Por lo tanto, nulidad. Pero elegidos de Dios. Por eso, cuando uno lee así, uno luego ve la vida de Pedro, de San Andrés, de los apóstoles. ¿Por qué estos hombres dan la vida? Y no dan la vida por una causa revolucionaria, porque ellos no revolucionaron nada, ni cogieron espadas, ni levantaron ejércitos en contra del César o de los poderosos de entonces. No encabezaron ninguna revolución, pero ahí están. La Iglesia hoy los recuerda con gran amor y gran admiración. ¡Qué amor la vida de ellos! ¡Qué vida! Pero al tiempo, cuando uno contempla su vida, la alegría y el gozo profundo que se palpa en sus vidas. Los azotan, por ejemplo, hay un pasaje, San Pedro y Santiago los azotan y están felices. Pedro está en vísperas de ser ejecutado y por la noche en la cárcel podría estar angustiado y San Pedro se quedó dormido, tanto así que el ángel lo tiene que despertar y el pobrecito se despierta y cree que está viendo sueños, no se cree que lo ha visitado Dios de esta manera. San Pedro es un hombre que realmente uno lo lee y dice, aquí este hombre tiene algo. Es el misterio, queridos hermanos, del poder de la gracia de Dios, de ese amor de Dios, que llena a estos hombres y los hace capaces de esto, de haber sido el cimiento de la Iglesia, el cimiento. Por otra parte, aquí hay una exhortación a todos nosotros, para todos nosotros. Estos son los cimientos de la Iglesia. Y lo primero que destaca es ser barro, su ser barro. La vocación que reciben los apóstoles es como la creación. Cuando Dios crea, crea de la nada. Crea cuerpo y alma de la nada, los hace surgir. Así es toda vocación en la Iglesia. Para nosotros, que estamos ya aquí, Dios quiere que sigamos con la obra de los apóstoles, que instauremos su reino. Y uno puede sentir miedo, decir, yo voy a poder, yo que soy nada, yo que no sé ni hablar, yo que ni sé predicar, yo que soy más cobarde. Sí, así como ellos. Dios les dio la vocación y les dio todos sus dones. Dios no da solamente en la tarea,
te da junto con la tarea el poder de realizarla. Ahí está. Eso no quita nuestras fragilidades. Lo único que aportamos nosotros, si cabe decir, es nuestro pecado, nuestra fragilidad. Es lo único que aportamos. Por eso, aquí la gran llamada de Dios es, primero, a reconocer esto, nuestra fragilidad, ser humildes ante Dios. Porque aquí está una lista de pecadores, estos 12 apóstoles, que todos abandonan al Señor, pero son elegidos de Dios, son elegidos. Y eso es lo que hace hoy también la Iglesia, está viviendo eso. La Iglesia es la portadora del mensaje de Cristo y esa Iglesia somos nosotros, somos nosotros. La gran antorcha de salvación, la luz de la salvación la porta la Iglesia y de esa Iglesia nosotros somos los que vamos llevando. Por eso debe surgir en nosotros la gratitud. Alguna vez se cuenta esta anécdota como histórica, y creo que sí, pero aunque no sea histórica, vale como una especie de icono para entender todo el ser de la Iglesia. Se dice que Napoleón Bonaparte le dijo a un cardenal, yo, dice así, voy a destruir la Iglesia católica. Y entonces este cardenal, que era anciano y tenía confianza con Bonaparte, le dice, mire, usted no va a poder. ¿Y por qué no voy a poder? Yo tengo ejércitos, tengo poder. No va a poder. Porque si nosotros, desde dentro de la Iglesia, con nuestros pecados, no hemos podido destruir la Iglesia en casi ya 2000 años, usted, y desde fuera de la Iglesia no va a poder. Y así fue. Hizo mucho daño Napoleón a la Iglesia católica. Pero ahí está, hasta ahora. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es una obra de hombres, como no es de estos 12. No lo es. Ellos aportaron a lo mucho sus pecados. Todo lo demás Dios se lo da. Por eso, lo que hoy Dios, el gran mensaje, esto que dice el profeta Oseas tan precioso, no es tiempo de consultar al Señor. Es tiempo nosotros, queridos hermanos, de ponernos ante Dios en actitud humilde, sabernos pecadores, que Dios no rechaza a aquel que se reconoce ante Él como pecador. Ahí está su Iglesia. Por otra parte, es el gran drama. Jesús mismo dijo, va a estar su Iglesia mezclada, en su Iglesia santa, el trigo con la cizaña. Ese trigo y cizaña que lo vemos en nuestro propio corazón, dígame, ¿ustedes no experimentan eso? ¿No experimentan tentaciones de orgullo, de soberbia, de ira, de impaciencia y de toda clase de pecados, de vanidad y todo? Todos. Hasta la muerte, queridos hermanos, vamos a tener eso. Por eso es de ingenuos criticar a la Iglesia cuando se ve que miembros de la Iglesia cometen pecados. Eso no significa que nosotros vamos a aplaudir eso. No, eso no significa. Sino que significa, fíjate, aquí está, que tenemos esa gran tarea, como los grandes santos, reconocer que de nosotros solo hay fragilidad. Lo que dice el apóstol San Pablo. Soy lo que soy, ¿por qué? Él se reconocía, veía todo lo que había hecho, todas las obras buenas que había hecho, grandes. Pero él decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahí está. No es por él, es la gracia de Dios. Esa experiencia lo tenía San Pablo. Y eso es lo que hoy también nos toca. Señor, soy lo que soy, mira, yo aporto mi falta, pero está tu gracia junto a mí. Como a los 12 apóstoles, incluso un poco más,
porque yo creo que ahora hay mucha más capacidad de formación. Los apóstoles aquí quizá ni sabían ni escribir, quizá alguno, quién sabe. Eran pescadores, gente muy ruda. Nosotros tenemos ya 2000 años de historia de la Iglesia y hemos visto cómo Dios ha actuado en su Iglesia. Hemos visto cómo Dios la sostiene. Ya es, para nuestra fe esto ya es un respaldo. Y entonces, por eso, queridos hermanos, démosle gracias a Dios por esta Iglesia, que Dios no la abandona, porque esta es el arca de salvación. Esta es. Pidamos por eso, por el Papa, por nuestros obispos, para que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Que también pueden tener sus faltas. Lo que nos toca a cada uno de nosotros es, también experimentando quizá nuestras debilidades, luchar con humildad para crecer en santidad. Y segundo, también, como los apóstoles, asumir la tarea que Dios nos está pidiendo. Cada uno de nosotros tiene una misión concreta. Pidámosle pues al Señor ser fieles a esa misión concreta que cada uno tiene, sin mirar a derecha e izquierda, porque si no son problemas inútiles. Cada uno tiene que mirar qué misión Dios me ha encomendado a mí, qué misión. Y en humildad, ojalá que todos podamos decir algún día como San Pablo: soy lo que soy por la gracia de Dios, pero hemos sido fieles. Amén.